El agua potable es un recurso escaso. Cuidala, no la utilices para riego ni para llenado de piletas. Verifica pérdidas en canillas e inodoros. Si cuidas el agua potable, estás cuidando a tu familia. No la desperdicies. Thank you for loving us. Na, 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 na. All those summer nights spent with sweat, smoking silhouettes. She dancing on me, about to come up out of that dress. Carpintería y Corralón Las Malvinas. En Feliciano tenemos años de presencia y de trayectoria comercial que nos avalan. Para que usted construya tranquilo, Carpintería y Corralón Las Malvinas. El mejor precio en madera y en materiales para la construcción. Tenemos también ahora todos los productos de la línea Orway. Carpintería y Corralón Las Malvinas en calle Eva Perón, barrio Estación. En cada casa hay algo de las Malvinas. No hay nada que no se pueda arreglar con una ida a pescar. Por eso, en Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping, te estamos esperando con muchas novedades. Además de tener todo lo que necesitas para la casa, pesca y para el camping, tenemos ropa de grafa para el trabajo, diferentes indumentarias, herramientas, elementos de electricidad, iluminación, pintura, regalería y talabartería. Vení, visitanos o buscanos en Facebook como Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping. Nuestro teléfono 420-811. Guardas un secreto. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos. Buenas noches, una noche especial, una noche lluviosa en la cual empezamos nuestro programa y uno de los temas que venimos tratando semana tras semana a nivel provincial es sin duda la evolución que está teniendo las causas que se le han adjudicado al ex gobernador Sergio Uribarri y otros por aquello que se llamó sueño compartido. Nosotros lo hemos hecho público ya y de alguna manera seguimos este tema debido a que tiene un alto impacto, sobre todo porque el ex gobernador sigue siendo funcionario y es embajador en Israel representando a la Argentina. En este caso particular, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, la Sala 1, ha rechazado, como se ha visto este viernes, el recurso de apelación interpuesto por los abogados como consecuencia de no dar lugar al mismo. Por eso tenemos una placa, si es que el señor director lo dispone, en el cual se observa, en primer lugar, el enunciado, está presente esta placa, donde justamente al señor, en este caso ex gobernador Sergio Uribarri, presentó un recurso de queja y de acuerdo al tribunal de la Cámara 1, finalmente se resuelve el 21 de agosto denegar la concesión de recurso extraordinario. Esto significa que finalmente lo que él pedía, que las causas que
que, no las causas, sino todas aquellas pruebas que se habían adjuntado para llevar adelante este juicio, los abogados de Uribarri y otros pedían que se declararan nula. Lo cierto es que esta sala no da lugar a esa petición y el juicio continúa sus trámites habituales. Por lo tanto, estaremos atentos a ver cómo se desarrolla esto, porque lo dijimos la semana pasada, el señor Sergio Uribarri no se encuentra en el país y esto de alguna manera dificultaría, si no está presente, que este juicio se lleve adelante. Lo cierto es que estaba previsto el inicio del juicio oral para el 18, pero esto se ha postergado y seguramente que en el transcurso de la semana que viene o la próxima habrá más novedades con respecto a este tema. Otro de los temas que también lo hemos publicitado nosotros a través de del Instagram y del Facebook del programa es que a nivel de la evolución de los saberes jubilatorios, sobre todo con los 3 aumentos que ha venido teniendo los saberes de los jubilados, se ha observado un incremento de los mismos y este aumento, algunos analistas políticos a nivel nacional lo evaluaban y lo comparaban con lo que podría haber sido el aumento si seguía sosteniendo la jubilación propuesta por el gobierno de Macri. Lo cierto es que en este tramo, si es que está la placa presente para acompañar la explicación, señor director, no, esa es la otra, por favor, la placa de los evolución de los aumentos, esa, gracias. Allí se ve perfectamente cómo la jubilación mínima, que hoy son 18.128 pesos, en marzo tuvo un 13% de aumento. Y este 13% de aumento sobre los saberes mínimos, hay que sumarle los plus que se le fueron dando como consecuencia de nivelar esta jubilación mínima a los valores que tenían en ese momento. Luego vino el segundo aumento en junio con un 6,12% y ya en septiembre viene el tercer aumento del 7,3%. Lo cierto es que, como se observa allí, hay un acumulado del 28,9% si nos detenemos en la jubilación que por decreto se le viene dando a cada uno de los jubilados, siempre hablando de la mínima. Lo cierto es que si se hubiera seguido con la prestación jubilatoria del gobierno de Macri, hubiera llegado a un 35,9%. Lo que dicen los especialistas en materia jubilatoria o previsional es que se ha observado una disminución de los saberes jubilatorios por mes de 994 pesos, teniendo en cuenta la mínima. Si vamos a un segundo tramo de los jubilados, que serían los que cobran 27.139, la pérdida sería por mes de 3.248 pesos. Y si seguimos en el siguiente tramo, 36.250, la pérdida sería de 3.711 pesos. Lo cierto es que, de acuerdo a este DNU, los haberes jubilatorios de ANSES han sufrido una pérdida en su composición salarial. ¿Qué dicen los especialistas? Que esto, así como pasó con el gobierno de Macri, que cuando se quiso equiparar la anterior jubilación con la ley que propuso Macri, y allí hubo una merma de un porcentaje muy importante en los sueldos de los jubilados, y a partir de ese momento comenzaron los juicios por recuperar el salario, dicen los especialistas que lo mismo sucederá en este momento, que la catarata de juicio de quienes se vieron afectados por esta ley, por estos decretos, para recuperar salario va a ser tan importante o más como le pasó a Macri. Lo cierto es que tanto el gobierno anterior como el actual si han modificado las escalas salariales por ecuaciones matemáticas que son bastante complejas de explicar, pero lo cierto es que estos DNU van a tener que ir a la legislatura nacional para poder generar una fórmula que pueda equiparar, balancear
lo que cobraban por la anterior ley jubilatoria con la nueva que el Congreso tendrá que emanar a través de una ley. Lo cierto es que hoy por hoy esta realidad es la que los especialistas en el tema previsional están marcando como un dato muy importante y que seguramente a futuro, a partir del año que viene, cuando esto se transforme en ley por la Cámara, comenzarán allí a aparecer estos problemas judiciales que los jubilados históricamente lo vienen sosteniendo gobierno tras gobierno. Gobierne quien gobierne, siempre a los jubilados se le han metido la mano en el bolsillo. Entonces, de alguna manera, esto da cuenta de estas equidades, la falta de equilibrio fiscal que hay y que, como se dice en los medios nacionales, los ajustes se proyectan sobre los salarios de los jubilados y de los trabajadores. Y esto, por supuesto, genera malestar en el total de la población. La otra imagen que teníamos previsto para compartir era la de la desigualdad, la falta de equidad en cuanto a las remuneraciones, porque bien se sabe, como lo hemos dicho hasta el cansancio, los saberes de algunos privilegiados a nivel provincial o a nivel nacional son muy importantes lo que ellos cobran y por supuesto estos descuentos no los afectan para nada. Y tenemos la imagen de nuestras dos representantes a nivel provincial, son las legisladoras, cuyo monto salarial por mes cobran 366.948 pesos más contrato. Por supuesto que aquí no le toca la ley de emergencia, que fue sancionada por ellas y otros de sus colegas. Lo cierto es que esta ley de emergencia ahora fue derogada, se entiende, a nivel provincial por un juzgado de Gualeguay, pero que ya el gobierno provincial ha presentado un recurso ha presentado una apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia por Julio Rodríguez Signi. Entonces, lo cierto es que esta declaración de inconstitucionalidad de la ley de emergencia va a tener que esperar, sobre todo porque al haber una presentación de una apelación, el Superior Tribunal de Justicia tendrá que emitir alguna declaración con respecto a esto. Si se sostiene la inconstitucionalidad o sobre los artículos 6º y 10º o si sigue vigente la ley como estaba promulgada por las cámaras. El siguiente tema tiene que ver con las tarjetas de crédito. Lo cierto es que a quienes hacemos uso de las tarjetas de crédito hemos recibido, lamentablemente, en los últimos tiempos los resúmenes de la tarjeta de crédito y allí se verifica el descuento que hay como consecuencia de las 3 cuotas que no se cobraron al inicio de la cuarentena por una resolución del Banco de la Nación Argentina en la cual, de alguna manera, todas las personas, independientemente que pudieran o no saldar sus deudas desde el punto de vista bancario con su tarjeta de crédito, iban a tener que prorrogarse en 9 cuotas ese saldo que quedó pendiente de ser cancelado. Lo cierto es, y como lo vamos a ver en un video a continuación, lo cierto es que no sabemos si es por impericia del banco o de los bancos o por una cuestión, como siempre ocurre, de manejo espurio sobre las tarjetas de crédito, nos vemos perjudicados, los usuarios de la misma, nos vemos perjudicados porque aparentemente, y así lo demuestran en este caso el video y también lo que hemos recibido de la tarjeta de crédito, un aumento excesivo en los intereses que se cobran por aquella cuota que no se pagó y que fue prorrogada en 9 cuotas consecutivas. Lo cierto es que el interés que se devenga de esa tarjeta lo va a explicar mejor la profesional que está siendo entrevistada por un canal de televisión de la capital federal y a continuación lo ponemos a consideración y a posteriori hacemos la síntesis del mismo. Señor director, cuando usted quiera, lanzamos el video. Bueno, yo te cuento un poquito porque hay algunos conceptos que son un poco erróneos. Entonces me quiero retrotraer a cuando el gobierno comunicó esto, dijo 147 pesos cada 1000.
Entonces la gente que miró, 147 cada 1000 es baratísimo. Pero no pensó, bueno, 147 cada 1000 de qué. La normativa del Banco Central decía cada 1000 de la deuda refinanciada. Entonces, ¿qué se hizo la idea a la gente? Que en cada cuota, en cada mes de cuota, cada 1000 pesos de cuota iban a venir 147 de interés. Otros hicieron de que cada 1000 de cuota iban a venir 147. Nadie pensó que ese 147 se calculaba sobre la deuda total. ¿Por qué no lo pensaste? Porque vos decís, bueno, pero tampoco se puede calcular sobre la deuda total, porque todos los meses mi deuda va bajando. Entonces tendría que ser menor a 147 de intereses. ¿Qué pasó? Cuando el Banco Central, o sea, la forma de comunicarla bien hubiera sido, cada 10.000 pesos vas de cuota vas a pagar 4.300 pesos de interés. Esa era la forma de comunicarlo, no esto de 1.000, porque nadie lo entendió. Entonces, ayer, antes de ayer y esta semana, cuando la gente empezó a recibir las tarjetas, había casos que estaba bien. Quiero aclarar que el 43% ya incluye el IVA, incluye los impuestos, incluye el interés de los 3 meses de gracia que nos dieron. Entonces, cuando empezaron a llegar los resúmenes de las tarjetas, la gente encontró que la cuota que venía era altísima. Decía, ¿podemos volver a un ejemplo? Sí. Poné un monto y decime cuánto esperaba la gente, o cuánto entendió y cuánto fue. Por ejemplo, yo te pongo una persona que esperaba 10.000 pesos de cuota. Hay gente que esos 10.000 pesos de cuota le llegó bien y le llegaron 1.430 pesos. Pero igual, cuando vio los 4.300 de interés, dijo, es una barbaridad. Y hay gente que algunos bancos que le mandaron más cuota, que en vez de 1.430, de pronto le apareció 1.600. Entonces ahí la primera cosa que uno le tiene que decir a la gente es, calculen que el interés que te llega, o sea, que la cuota total no tiene que pasar al 43% de la cuota que hubieras pagado solo sin pagar intereses. Si te pasa que supera eso, anda al banco porque te están cobrando mal. Porque ahí es donde se generó la duda que hubo gente que le llegó el 43% del stock de deuda la cuota y a otro que le llegó el 60%. El segundo tema ahí es que, por ejemplo, el Banco Central tampoco dijo que en los 3 meses de gracia iban a devengar intereses. Entonces esos meses devengaban intereses. Y lo que tampoco se dijo, y que ahí creo que es la mayor, no digamos de trampa, pero digamos la mayor cosa oscura, es que vos todos los meses vas reduciendo tu deuda. Cuando cancelás una cuota, cancelás capital y tu deuda va bajando. Se supone que los intereses que te van a calcular tienen que estar sobre ese nuevo monto de deuda que te queda. Acá los intereses que te van cobrando todos los meses es sobre la deuda inicial siempre. Entonces, el costo efectivo real que te queda cuando terminás los 9 meses de pagar no es del 43, te llega al 52-53%. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Se entiende y uno rápidamente el impulso de decir, ¿quién? ¿Listo? Bueno, más claro imposible. Lo cierto es que lo que hemos estado padeciendo este flagelo, en el caso particular yo tuve que ir al banco a pedir que primero me llegó el resumen de la tarjeta de crédito y una nota donde se colocaba un código o una sigla en el cual no entendía yo por qué ese código estaba relacionado con un monto específico. Cuando fui al banco, por supuesto pedí turno como corresponde, todo lo demás, se me explicó que eso era una resolución del Banco Central y que independientemente de que uno pudiera o no cancelar, teniendo en cuenta los fondos que uno a veces tiene depositados para saldar esas deudas que ya uno las trae por antemano, que era, independientemente el banco tomó esa decisión unilateral de a todo el mundo prorrogarle esa cuota, esos vencimientos. Lo cierto es que yo tuve la suerte, pues espero que esto realmente sea así, envié una nota al Banco Nación pidiéndole que no se me siga descontando estas cuotas y que se me cancele de una sola vez todo el monto. De esta manera me estaría ahorrando los intereses que, como dice la señora, se me iban a venir devengando cuota tras cuota. Lo cierto es que esto ha pasado y mucha gente se ha sentido afectada y bueno, de alguna manera es un pequeño aporte que queremos hacer para que quien ha tenido este problema pueda acudir a su banco, sea Nación o Entre Ríos en este caso, y poder hablar con los gerentes de banco y poder encontrar una solución al problema que se le plantea como consecuencia de esta normativa del Banco Central de la República Argentina.
Bueno, con esto daríamos por inicio al programa, y inmediatamente después de la pausa estaríamos en presencia de Analía Burs, secretaria académica, y de alumnos que acompañan a la profesora. Venimos enseguida. Bueno, chicas, ahora sí. El agua potable es un recurso escaso. Cuidala, no la utilices para riego ni para llenado de piletas. Verifica pérdidas en canillas e inodoros. Si cuidas el agua potable, estás cuidando a tu familia. No la desperdicies. Thank you for loving us. Na, 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 na. All the summer nights spent with sweat, smoking silhouettes. She dancing on me, about to come up out of that dress. Carpintería y Corralón Las Malvinas. En Feliciano tenemos años de presencia y de trayectoria comercial que nos avalan. Para que usted construya tranquilo, Carpintería y Corralón Las Malvinas. El mejor precio en madera y en materiales para la construcción. Tenemos también ahora todos los productos de la línea Orway. Carpintería y Corralón Las Malvinas en calle Eva Perón, barrio Estación. En cada casa hay algo de las Malvinas. No hay nada que no se pueda arreglar con una ida a pescar. Por eso, en Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping, te estamos esperando con muchas novedades. Además de tener todo lo que necesitas para la casa, pesca y para el camping, tenemos ropa de grafa para el trabajo, diferentes indumentarias, herramientas, elementos de electricidad, iluminación, pintura, regalería y talabartería. Vení, visitanos o buscanos en Facebook como Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping. Nuestro teléfono 420-811. Guardas un secreto. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos. Bueno, estamos en el segundo bloque del programa y ahora, como lo hemos anunciado a través de las redes sociales, con la profesora Analía Burs, secretaria académica, y el alumno ingresante primer año, Rojas, de apellido. Bueno, la primera pregunta es qué carreras se están dictando, a pesar del tema de cuarentena, ¿no es cierto? O que se estaban dictando antes de la cuarentena, quizás, para ubicarnos mejor espacialmente y temporalmente. Bueno, este año se está dictando el PEP, Profesorado de Educación Primaria, que es la carrera de base del instituto. Está el de segundo a cuarto año, el Profesorado de Educación Inicial,
está el último año de la última corte del profesorado de Lengua y Literatura y está cursando actualmente la tercera corte del profesorado de Educación Superior de Ciencias en Educación. Qué interesante. Bueno, y la cuarentena de alguna manera rompe con todo este esquema ya, desarrollándose de una manera muy particular y se han modificado las clases, se han modificado la presencialidad, porque comienzan las virtualidades a aparecer. ¿Cómo se pensó esta emergencia de esta virtualidad que irrumpió abruptamente? A todos nos tocó de golpe, por así decirlo. Sí. Veníamos con un diagrama para la presencialidad y de golpe tuvimos que pasar a la virtualidad, ¿sí? Incluso en el mes de marzo, primeramente con los paros y luego con esto del aislamiento social obligatorio, han quedado mesas de exámenes pendientes y coloquios pendientes, y bueno, y es repensar el trayecto pedagógico tanto de los estudiantes y de así también pensar en los docentes, porque no estábamos habituados a trabajar todos los años, todas las unidades curriculares a través de la virtualidad. Puede haber habido años anteriores, sí, 1 o 2 aulas virtuales, pero era muy esporádico. Ahora es total, el cursado virtual es total, de primero a cuarto año de todas las carreras. Primero a tercero serían Ciencia de la Educación. Creo que tenemos un video donde hemos rescatado un Zoom, me parece, cuando el director ¿me puedes contar un poquito qué es esto? Ayer empezaron, bueno, vuelvo un poquito para atrás. En el mes de mayo, por calendario, están las mesas extraordinarias para aquellas unidades curriculares que no permiten el cursado de práctica docente, que para hacer práctica docente 1, 2, 3, 4 hay unidades curriculares que tienen que tener aprobadas, ¿sí? Y algunas de esas unidades curriculares también es la formalidad de coloquio como cierre del cursado. Quedó pendiente, no se hizo porque en todos los institutos de la provincia era la incertidumbre cómo tomar una mesa de examen si no podíamos ir a la escuela. Desde la virtualidad y no teníamos ninguna normativa hasta el mes de mayo que un poco nos amparaba. En el mes de junio sale una resolución, la 2000, que habilita a todos los institutos superiores de la provincia a llevar adelante las mesas virtuales examinadoras correspondientes a las extraordinarias de mayo y las pendientes que quedaron de marzo. También esa resolución habilita, si el docente cree que no es conveniente tomar un examen final desde la virtualidad, no está obligado a hacerlo. El docente debe presentar una nota justificando o fundamentando por qué no puede hacerlo y se lo considera. Hay docentes que sí, dijeron que sí, y docentes que no. No se terminó de armar esa instancia, bueno, llegamos a junio, a julio, en agosto vuelve a salir una resolución que nuevamente se modifica en parte esa resolución 2000, pero amplía ya en agosto, septiembre, se puede tomar las mesas que quedaron pendientes de mayo, las extraordinarias de junio y ahora las ordinarias de julio-agosto. Y hoy llegó una nueva resolución, la 2004, que extiende el periodo de mesas virtuales hasta el mes de septiembre. Estas mesas virtuales, ¿cómo se constituyen y cómo se las toman? ¿A través de un Zoom o las otra que plataforma pasaron digital? Recién se hizo por la plataforma Meet, Google Meet, o sea, es una videollamada de los referentes técnicos, que en el instituto lo tenemos a Claro Dutra y Ariel Bravo, son los encargados de crear los links para cada coloquio. Lo de ayer fue un coloquio de nivel inicial y de educación primaria, y bueno, me encargo de mandar los links a los docentes y a los estudiantes y tienen un horario programado. O sea, no todos entran al mismo horario. El mismo link, bueno, a las 17 comenzaron ayer, tenían 20 minutos de coloquio, puede ser individual o grupal. Claro. Los coloquios depende cómo lo defina el profesor. Claro. Entre uno y otro, si son pocos, existe la posibilidad de tener de 5 a 10 minutos libres, donde el docente le hace la devolución y ya le da la nota.
todo en la virtualidad. ¿Qué es lo que no tiene el estudiante? La nota y la firma en la libreta. Claro. Porque cada cual trabaja en su casa desde la virtualidad. Si el docente se le envía vía correo electrónico el acta volante y con los nombres de los chicos, ellos solamente completan con la nota y los números de documento y termina el coloquio y nos envían vía WhatsApp o al correo de la escuela la misma acta. Entonces nosotros guardamos como resguardo la nota. En el caso de que un estudiante o estudiantes desaprueben, el docente tiene que elevar una nota fundamentando por qué desaprobó ese estudiante un coloquio o una mesa. Una especie de informe. Es un informe, sí. Con respecto, bueno, ¿cómo te sentís, Rojas, con respecto a porque vos ya sos profesor desde el primer, sí. Pero seguís una carrera? Sí, empecé una carrera, Ciencia de la Educación. Aparte, el año pasado ya me recibí de profesor de educación primaria. La modalidad, como decía la señora secretaria, es diferente a lo que estamos acostumbrados a estudiar. Es una modalidad virtual, lo cual a principios nos costó, incluyéndome a mí, me costó. Pero tiene sus ventajas por ahí en tema del tiempo, manejas tu tiempo. Hay muchos compañeros que trabajan y por ahí el trabajo y el instituto por ahí se les complicaba un poquito, entonces esa es la ventaja que nosotros tenemos hoy en día. ¿Y el acceso a los documentos, al material de estudio, cómo lo pudieron solucionar? Bien, el material bibliográfico se nos sube a la plataforma, porque tenemos una plataforma, en el cual cada profesor en su asignatura nos sube su bibliografía que va a trabajar. Lo que era el dossier antes. Ahora es todo digital. Claro. Y también aparte se trabaja en forma de grupos de WhatsApp. Un estudiante, en mi caso en Ciencia de la Educación de primer año, estoy encargado de un grupo de WhatsApp en el cual le facilito a mis compañeros la llegada de las siguientes bibliografías a trabajar. En este caso, le hago otra pregunta porque justamente él es alumno ahora, pero también fue docente, así que tiene las dos miradas fresquitas. ¿Sentís que hay una diferencia entre la presencialidad y la virtualidad en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje? Diferencia hay mucha. Hay mucha, ¿verdad? Mucha diferencia. Por ahí el tener al profesor en presencia y sacarte las dudas o con que salgan conclusiones diferentes no es lo mismo que estar a través de una computadora, un dispositivo electrónico. Que por ahí... Hay profesores que trabajan mucho con los pizarrones, sobre todo lo noto en el profesorado que esos pizarrones hablan. Y claro, una computadora es más bien algo que por allí te transmite lo que está escrito, pero no la presencialidad o la gestualidad, los humores, ¿no? Que muchas veces la presencia de un docente te dice, bueno, hoy se levantó mal, hoy anda mal, o anda bien, o te modifica alguna cosa, la cultura áulica, ¿no? Claro, tal cual, es como usted dice, hubo cambios, muchos cambios que por ahí se necesita el profesor en presencia que hoy en día no lo estamos teniendo, pero que no quita que el apoyo sí lo tenemos de los docentes a través de grupos de WhatsApp o de tutorías que en el aulas virtuales existe en una parte mensajería interna, en la cual nosotros podemos consultarle las 24 horas del día al profesor sobre su asignatura si nosotros tenemos dudas. Leyendo a Inés Dussel, que es profesora de Flaxo, marcaba la diferencia o lo planteaba como una especie de pregunta. ¿Estamos ante clases virtuales o estamos ante educación a distancia? ¿Cómo lo sentías, Analía, que sos un poco la cabeza de la... Y un poco de las dos, un poco de las dos, ¿no? A mí particularmente, bueno, este año recién tomó la secretaría, fue un montón de cosas de aprendizaje bueno, pero desde que se salió todo esto de la virtualidad, todo muy rápido, diría yo, porque nosotros tampoco estábamos capacitados a trabajar en un aula virtual, si bien participamos como alumnos en alguna capacitación, pero nunca como docente. Docente tiene otras responsabilidades y otras funciones. Ahora,
¿Qué pasa? Lo vemos a distancia cuando hay preocupación, cuando un estudiante no puede entrar a las aulas, te llama, te escribe, profe, podemos entrar más tarde, entregar, que nos den más tiempo, más días. Ahí se ve la distancia. Lo que se extraña ahora de la no presencialidad, como decía, es ese roce con los compañeros, con los docentes, las gestualidades, las charlas, las explicaciones. Porque si bien en el aula que ellos están trabajando en aulas virtuales, que pertenece a un nodo del Infod, nosotros tenemos para armar videos, subirle las clases, pero es como que no es lo mismo. Los chicos mismos te dicen, extrañamos tener el profesor, incluso haciendo un relevamiento los primeros años, que son los más críticos. O sea que entraron todo de golpe y con todos los cambios. Hay chicos que te dijeron, yo prefiero al profesor, inicio el magisterio el año que viene de nuevo, porque yo entiendo más cuando lo tengo enfrente y no leyendo un montón de textos. Si bien son textos obligatorios, no son difíciles, pero hay chicos que les cuesta y les es más fácil el cursado cuando tenés el docente presente, ¿no? Si bien en el aula están presentes, pero es como que físicamente es ese extraño. Ahí se siente más la educación a distancia. Uno de los temas que, bueno, yo también he sido profesor del instituto y siempre uno de los puntos que eran cruciales o analizar era el abandono, digamos, transitaban los meses y veíamos la deserción de los alumnos, sobre todo de primer año, porque, bueno, por distintos motivos, lo veníamos viendo y de alguna manera también analizando. ¿Lo han visto, Analía, si esta deserción se ha hecho presente este año con respecto a la virtualidad? Sí, hubo un número de deserción, pero principalmente a mí me tocó la parte de comunicarme con los estudiantes por qué dejan, por qué no cursan, por qué no entran en las aulas. Más en los primeros años te dicen que no están acostumbrados a esto, no tienen dispositivo, o a veces en la familia hay un solo celular para todo y tienen hermanos también. O la distancia. Nosotros también tenemos muchos alumnos del campo, que cuando empezó todo esto de la pandemia se volvieron al campo y es difícil, es comprensible. Entonces acá también juega un poco la sensibilidad del docente, ¿no? Si bien en la normativa, en la 2238, la resolución te dice que el trayecto virtual de este año, si bien el cursado es extraordinario, el cursado de este año porque es distinto a los otros, el docente tiene que ser flexible con el estudiante. Acá, si usted recuerda, antes no aprobábamos el primer parcial, el primer trabajo práctico, y aún así ibas recuperatorio y quedabas libre. Ahora no hablamos del alumno libre, el alumno que transita todo el aula virtual, lee las clases, hace las actividades, presenta sus trabajos, no importa si tenía que presentar el 7 y lo presentó el 9, tenés un trayecto del estudiante, tenés que darles otras posibilidades, otra visión, y más cuando el mismo estudiante es el que manifiesta que quiere seguir y que se le dé un tiempo extra, ¿no? Sí, considero que es acertado porque, digamos, los tiempos muchas veces pedagógicos y no son los mismos que los tiempos virtuales, porque el acceso a una plataforma o acceso a Internet depende de muchos factores externos. Que ahora en el instituto tenemos la buena predisposición de todos los docentes, tenemos docentes de afuera de localidad que están en constante comunicación con los estudiantes, buscan la modo, como decía Luján, si no pueden entrar al aula, por WhatsApp, por el delegado, se comunican mucho con los delegados son nexos entre los docentes y esos estudiantes, y bueno, tratan de hacer su trayectoria. En eso es comprensible y desde ya le digo, todos los docentes están abocados a eso, y una de las cosas que en ese relevamiento que hicimos se pudo rescatar a algunos estudiantes, volverlos al cursado. Así que bueno, el docente sabe que tiene que ser flexible, es como todo, hay chicos que te dicen que no voy a seguir y no sigue, no hay vuelta, pero el que tiene ganas de buscar la forma y sigue, y creo que han llegado este año un buen entendimiento con los docentes, así que bueno, si no es por correo, incluso
un número privado los docentes le han dado, o el Facebook es privado de algunos, bueno, se han permitido trabajar ahí. Incluso se han hecho videoconferencias desde Facebook, ellos se arman las clases o por Meet y las dan. Claro. Bien, iremos a una pequeña pausa y enseguida retornamos con la segunda parte de la entrevista. El agua potable es un recurso escaso. Cuidala, no la utilices para riego ni para llenado de piletas. Verifica pérdidas en canillas e inodoros. Si cuidas el agua potable, estás cuidando a tu familia. No la desperdicies. Thank you for loving us. Na, 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 na. All those summer nights spent with you, sweating, smoking silhouettes. She dancing on me, about to come up out of that dress. Carpintería y Corralón Las Malvinas. En Feliciano tenemos años de presencia y de trayectoria comercial que nos avalan. Para que usted construya tranquilo, Carpintería y Corralón Las Malvinas. El mejor precio en madera y en materiales para la construcción. Tenemos también ahora todos los productos de la línea Orway. Carpintería y Corralón Las Malvinas en calle Eva Perón, barrio Estación. En cada casa hay algo de las Malvinas. No hay nada que no se pueda arreglar con una ida a pescar. Por eso, en Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping, te estamos esperando con muchas novedades. Además de tener todo lo que necesitas para la casa, pesca y para el camping, tenemos ropa de grafa para el trabajo, diferentes indumentarias, herramientas, elementos de electricidad, iluminación, pintura, regalería y talabartería. Vení, visitanos o buscanos en Facebook como Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping. Nuestro teléfono 420-811. Guardas un secreto. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos. Bueno, seguimos. Y la siguiente pregunta es quizás una de las que aparecieron como pregunta de los oyentes acerca de las prácticas, cómo se están llevando adelante las prácticas, porque justamente la no presencia en el aula de los alumnos de primaria quizás dificulte un poco la puesta en marcha de este proceso tan interesante y tan complejo que es las prácticas docentes, ¿no? Bueno, lo que es práctica, el espacio curricular, práctica 1, 2, 3 y 4, todas trabajan en aulas virtuales ahora. Lo que es práctica 1 y 2, bueno, están haciendo todo lo que es relevamiento escolar, los informes, si bien se visitan las escuelas, pero este año no se puede hacer.
Lo que es la práctica, que de tercer año tampoco este año no la vamos a hacer, porque no todas las escuelas prestan, no tenemos el gran número de otros años de las escuelas vinculadas. Sí, ya se tuvo antes las vacaciones de julio, reunión con los supervisores de primaria, secundaria y nivel inicial, el director departamental y bueno, el equipo de la escuela, claro, para hacer las vinculaciones. Y bueno, ellos apoyan hacer un trayecto de práctica, lo que se diría residencia, a través de la virtualidad. Trabajar con el docente desde la virtualidad, como lo hace el docente de primaria, o en este caso hay chicos de secundaria también para hacer residencia, cómo trabajarían con sus estudiantes. El residente se tiene que adaptar a esa modalidad de trabajo de la escuela o del profesor, y bueno, se va a hacer un trayecto. Eso no quita que tanto el docente conformador como el residente y el profesor de práctica trabajen en conjunto. Van a trabajar todo a través de la virtualidad. ¿Has podido hacer algo de práctica? No sé si en tu carrera tienes práctica 1 o no. En mi carrera sí, en la que estoy cursando ahora sí tenemos práctica docente 1. Ajá. Y lo estamos trabajando a través de videos. Las docentes nos brindaron 3 videos de talleres, lo cual nosotros teníamos que elegir uno y después analizar esos videos y contestar una serie de preguntas en base a los textos leídos de práctica docente. Entonces se seguían por un material bibliográfico y con un soporte audiovisual. Así es. Audiovisual. Así es. Y lo que es los chicos de tercer año y cuarto en las aulas, junto a los docentes de esas unidades curriculares, trabajan lo que es la planificación. Estrictamente lo de primaria, tercero y cuarto año en el aula de práctica, y bueno, en lengua, el profesorado de lengua, el cuarto año. Bien. Con respecto a cuestiones un poquito más, si se quiere, estudiantiles. El centro estudiante, bueno, por supuesto, entendemos que el centro quizás esté un poquito no tan vinculado con lo que es la función del centro, pero quizás con algún soporte, con alguna ayuda a los estudiantes. ¿Está funcionando el centro o sigue en tema cuarentena afectado, digamos? Afectó como a todo, como pero a todo, ¿no? No. En algunas ocasiones sí han sido el nexo entre los estudiantes y los docentes. No tiene la actividad de un centro como debiera ser, pero sí, también están. Y otro de los órganos que me olvidé de mencionar es el consejo directivo, claro, que es el que trabaja junto con nosotros en decisiones importantes del instituto. Que ahora en este momento se ha elaborado un borrador, con los directivos hemos elaborado un borrador de protocolo para mesas finales regulares libres y para el periodo de coloquio. Y bueno, si bien lanzamos los coloquios ayer, el protocolo está a consideración del Consejo porque necesitamos la aprobación también de ello. Bueno, una de las últimas preguntas, si los equipos pedagógicos del instituto sugieren comenzar a trazar un horizonte posible después de la cuarentena, tanto los docentes como los estudiantes seguirán trabajando en esta digitalización porque, digamos, esto vino para quedarse, supongo. Sí. El trabajo con aulas virtuales y trabajo con esta modalidad. ¿Han pensado, lo van a pensar, lo están pensando? ¿Cómo se encarará este proceso? Porque seguramente tiene cosas muy positivas, pero también algunas cosas que hay que mejorarlo, ¿no? En el aula virtual que trabajan ellos, si bien yo tengo acceso a todas las aulas, si bien fue como un poco resistente, teníamos resistencias, pero una vez entrando, investigando, es completo porque tenés desde cargar una clase, la explicación de la clase, las actividades, las correcciones las podés hacer ahí sobre el aula, las devoluciones, las notas, evaluaciones, las cargas del mismo sistema según el tipo de evaluación, ya le da la nota al chico cuando termina la evaluación. Y tenés para cargar noticias, wiki, foro, video, incluso si el docente o los chicos hacen video, se los puedes cargar y compartir. La verdad que es una herramienta que no estábamos acostumbrados, pero muy lindo. Yo creo que ya vino para quedarse. Sí. Y en una conversación informal con los directivos, se había pensado el año que viene hacer un trayecto virtual
de todas las unidades curriculares. Claro. No dejarlo porque volvamos a la presencialidad, lo vamos a dejar. Exacto. No, ya que se empieza, sacarle un poquito el jugo y continuarlo, sí. Bien, quedan muchos desafíos por lo que va de este año, y se avecina una finalidad, una terminalidad que, según yo tengo entendido, no está dada la resolución todavía, pero sí hay en el Consejo Federal de Educación normativas que están por salir y que llegarán a la jurisdicción, y cada jurisdicción después la adecuará de acuerdo a su realidad. ¿Cómo ves la terminalidad de este año? La terminalidad, y bueno, va a quedar un poco incompleta, diría yo, porque antes terminábamos ya con los coloquios, las mesas, todo, y ahora es como va a quedar siempre algo pendiente de esto. Pero me parece que si de a poquito todos nos vamos animando a completar los trayectos de los estudiantes, los docentes en las mesas virtuales, porque tenemos que acostumbrarnos a esto, creo que se va a ir logrando. No sé la terminalidad, qué es lo que dispondrá el Consejo, ¿no? Porque hay que esperar la resolución y, bueno, después también este año dieron un poquito la prioridad de adaptar a la situación de cada instituto, ¿no? Porque no todos tienen la misma situación y, bueno, en ese sentido se trabaja para no perjudicar al estudiante. En primaria y secundaria se habla de unidades pedagógicas que comprende el ciclo 2020-2021, ¿no? De 2021, donde hay que reformular contenidos y hay que modificar prioridades y todo lo demás, y bueno, y los chicos tendrán que ir de alguna manera cumpliendo con esas metas pedagógicas para poder llegar a tener la acreditación de los saberes como corresponde o como era antes, ¿no? El profesorado es distinto, yo sé que el profesorado es distinto, sí. Es como que no estamos en la presencialidad, pero en la virtualidad se sigue desarrollando lo que se planificó a principio de año. Claro. En eso no ha variado. Puede variar la forma de evaluación, pero no, hoy día, como hablamos, no existe el alumno libre como en otras épocas, sino que ahora el alumno libre es el que realmente no completa ningún requisito del alumno regular o se inscribió como libre, porque el nuevo RAM de este año, la resolución 4980, te dice que el estudiante que se va a inscribir en el periodo de inscripción marzo puede optar cursar una materia en forma regular o libre. O sea, también ahí es otro condicionamiento para el docente porque tiene que trabajar en una forma particular con ese estudiante. Que en nuestro caso este año no tuvimos ningún alumno que se anotase como libre. Todo cursando regular. Si bien no, por ejemplo, en el segundo año donde hay 30 alumnos, los 30 alumnos no hacen todas las unidades curriculares porque tiene una correlativa pendiente que no les permite. Pero sí, esa es una de las particularidades de este año. Muy bien. No sé si quieren decir algo más y estaríamos por... No, de mi parte. Bueno, muchas gracias por la invitación, por haber aceptado la invitación y gracias. Seguramente estaremos convocando a futuro para ver cómo esto evoluciona, ¿no? Me estaba olvidando. A ver. Tenemos 3 chicas que, bueno, una chica va a venir hoy y no pudo, que el día lunes rinde su último coloquio virtual y se recibe en forma virtual de maestra de educación primaria. Así que es un desafío y una inquietud de llegar al lunes a ver cómo le va, pero no, es un trabajo que ellos tienen que defender, que ya lo han hecho durante el año, así que bueno, van a ser nuestras primeras egresadas virtuales. Bueno, entonces yo comprometo a que cuando se reciban nos vengan a visitar para ver cómo ha sido este proceso, ¿no? Y bueno, que nos cuenten. O sea, su trayecto de residencia lo alcanzaron hace el año pasado, pero como el cierre de todos esos talleres lo hacían en forma virtual y la última era residencia. Bueno, así que bueno. La vamos a invitar formalmente para cuando, dentro de 2 semanas quizás, nos puedan contar a ver cómo les fue y cuáles son las expectativas a futuro. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido con este día bastante complicado. Y bueno, inmediatamente después de la pausa seguimos con Virginia y Hernán.
El agua potable es un recurso escaso. Cuidala, no la utilices para riego ni para llenado de piletas. Verifica pérdidas en canillas e inodoros. Si cuidas el agua potable, estás cuidando a tu familia. No la desperdicies. Thank you for loving us. Na, 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 na. All those summer nights spent with you, sweating, smoking silhouettes. She dancing on me, about to come up out of that dress. Carpintería y Corralón Las Malvinas. En Feliciano tenemos años de presencia y de trayectoria comercial que nos avalan. Para que usted construya tranquilo, Carpintería y Corralón Las Malvinas. El mejor precio en madera y en materiales para la construcción. Tenemos también ahora todos los productos de la línea Orway. Carpintería y Corralón Las Malvinas en calle Eva Perón, barrio Estación. En cada casa hay algo de las Malvinas. No hay nada que no se pueda arreglar con una ida a pescar. Por eso, en Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping, te estamos esperando con muchas novedades. Además de tener todo lo que necesitas para la casa, pesca y para el camping, tenemos ropa de grafa para el trabajo, diferentes indumentarias, herramientas, elementos de electricidad, iluminación, pintura, regalería y talabartería. Vení, visitanos o buscanos en Facebook como Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping. Nuestro teléfono 420-811. Guardas un secreto. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos. Bueno, seguimos y ahora con Virginia, con los temas que son interesantísimos para escuchar y luego debatirlo porque seguramente traen polémica. Así que Virginia, el tema de hoy. Buenas noches, Franny. Bueno, hoy voy a hablar de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos y las hijas. Bueno, la pandemia del COVID-19 dejó ver muchas cuestiones, ¿no es cierto? Y mostró una cara de nuestra sociedad en cuanto al sistema de salud precario que tenemos, las violencias, el desempleo y las desigualdades. ¿A qué me refiero? A las desigualdades económicas que sufrimos las mujeres y que no es algo actual, sino que viene sucediendo a lo largo, es algo cultural, así que viene sucediendo a lo largo de los siglos. Estas disparidades de las que hablo no tienen que ver con una diferencia biológica entre hombres y mujeres, sino que tienen que ver con la división del trabajo asalariado, que está determinada por los roles de género que crea la sociedad. Por eso hablamos muchas veces, o escuchamos de trabajos específicos para hombres y trabajos que son específicos para las mujeres. Y esto lo que hace es que el género femenino sufra, digamos, las consecuencias económicas desde el sector más empobrecido, por así decirlo. Esta desigualdad económica se da en varios aspectos. En uno que podemos ver es en las tareas domésticas, digamos, de las trabajadoras del servicio doméstico, ¿no? Donde en su mayoría son mujeres
Y además esto se agrava porque son aquellas que reciben salarios muy bajos, muy precarios, y además que estos trabajos no tienen una estabilidad laboral. Y por otro lado, hablamos de las tareas del hogar y de cuidado de los hijos y de las hijas, y para hablar de esto voy a nombrar a la agrupación Mumalá, que es la que ha realizado en el mes de mayo una encuesta alrededor de 4.000 mujeres de nuestro país, en 23 provincias y en Cava, y que relevó esta encuesta, que durante el aislamiento obligatorio el trabajo doméstico, es decir, la mayor cantidad de trabajo doméstico y de cuidado de personas, de hijos y de hijas, recayó sobre las mujeres, y que en algunos casos dedicaron hasta 10 horas de trabajo, o sea, destinaron 10 horas de sus jornadas a estas tareas o labores dentro del hogar, que son tareas no remuneradas. Según la coordinadora de la provincia de Misiones, Carolina Maidana, dijo que este relevamiento, ¿no es cierto?, los resultados demostraron la sobrecarga que cae sobre las mujeres en cuanto al trabajo doméstico que realizan dentro de la casa, y además el que realizan fuera, aquellas que trabajan, que tienen una labor remunerada. Durante este aislamiento obligatorio se ha visto incrementado cómo ascendió, digamos, la cantidad de tareas que estas mismas realizan. Además, dijo que es una sobrecarga porque al no tener horarios fijos, digamos, para trabajar fuera de su hogar en su labor remunerado, tampoco tienen ese tiempo para realizar las tareas dentro del hogar, ¿no? Y bueno, en base a eso, acá hablamos de la desigualdad, ¿no es cierto?, de género entre los hombres y en las mujeres en cuanto a estas tareas dentro del hogar que realizamos mayoritariamente las mujeres, toda la sobrecarga de este tipo de labor que recae sobre nosotras. Para que haya una equidad dentro del hogar, deberían tanto hombres como mujeres dedicarle la misma cantidad de tiempo a estas actividades, que son todas las tareas domésticas, y además el cuidado de los hijos o de las hijas. Muchas veces escuchamos hablar de mi marido me ayuda, mi esposo me ayuda en las tareas, o ayuda y cuida a mis hijos, cuando en realidad esta labor debería, ¿no es cierto?, ser realizada por ambos, tanto madres como padres, hombres como mujeres, y no debe ser visto como algo moderno o algo actual, que los hombres ahora también ayudan, o los hombres ahora también cocinan o lavan. Esto se ha visto siempre como tarea de la mujer, por la sociedad en la que vivimos, por los roles de género. Siempre el hombre es el que sale a trabajar y la mujer que se queda en la casa, pero una vez que la sociedad cambia, la mujer debe salir a trabajar, entonces estas tareas siguen recayendo, además de la mujer salir a trabajar, tiene que seguir realizando las tareas, cuidado de los hijos, las tareas de la escuela, etcétera, cuando esto debería ser equitativo, ¿no? Por eso hablamos de desigualdad. Debería ser hombres y mujeres haciendo las mismas tareas, ¿no es cierto?, compartirlas, y esto debe ser para que se cumpla la igualdad de género. Uno de los temas que ha surgido como consecuencia de esta lucha, digo yo, que ha venido sosteniendo las mujeres a lo largo del tiempo, sobre todo de última época, es que de alguna manera en algunos estamentos, llamémosle justicia, llamémosle cámaras de diputados y senadores, etcétera, hay como una ley llamada ley de cupo, en el cual tanto mujeres como hombres deberían repartirse de manera equitativa. No ocurre lo mismo, como vos bien lo decís, a nivel doméstico, a nivel casa, así, desde la puerta hacia adentro,
esto no se ve, o por lo menos es difícil de observar, porque por supuesto cada familia es un mundo y por lo tanto es muy difícil de analizar qué está sucediendo si no es a través de una encuesta o a través de una entrevista. Pero creo que es muy importante esta perspectiva que hay de género y que permite de alguna manera, como bien vos lo estás diciendo, de hacerse cargo también de las responsabilidades que hay en el cuidado de los hijos, en el cuidado de la casa, en el entorno familiar. Por eso me parece sumamente importante y bueno, creo que es también fundamental ir tomando conciencia de esto que bien vos lo estás diciendo, ¿no es cierto? Claro. Hoy fuera de cámara hablamos un poquito y hubo un debate bastante interesante también con Hernán y con Sebastián, porque de alguna manera esto lo hemos charlado un poquito antes y se planteaban algunos dilemas, ¿no? Yo le decía a ella, me llama la atención ver en la calle que las barrenderas sean casi todas mujeres. No veo gente que barra a la calle que sean varones, ¿no? Pero ahí dijimos que hay algunos, si bien hay algunos que no existan, claro. Pero por eso el trabajo doméstico siempre destinado a la mujer, pero por algo que la sociedad lo ha determinado, digamos, como si solamente la tarea de limpiar, barrer, lavar es para las mujeres, cuando debería ser visto de la misma forma. Exacto. Para ambos. Sí, por ahí, bueno, yo que he tenido la suerte de poder viajar por otros lugares, de ver que ese trabajo que aquí suele ser más femenino, en otros lugares es mixto, no hay diferencia, prácticamente uno ve tanto a la mujer y al hombre de igual a igual en diferentes tareas, sean estas importantes o como sean estas secundarias, ¿no? Claro. Bueno, creo que como Argentina, como país, nos falta mucho avanzar en este camino, ¿no? Cambiar la cultura, la sociedad y la mente, principalmente de cada uno. Sí, sobre todo cambiar la mentalidad. Bueno, Virginia, gracias. Y ahora, enseguida nomás, después de la pausa, estamos con Hernán, Virginia y yo haciendo una especie de reconto de lo que ha sucedido en el transcurso de la semana con Hernán en su radio. Así que venimos enseguida. El agua potable es un recurso escaso. Cuidala, no la utilices para riego ni para llenado de piletas. Verifica pérdidas en canillas e inodoros. Si cuidas el agua potable, estás cuidando a tu familia. No la desperdicies. Thank you for loving us. Na, na, na. Na, 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 na. All those summer nights spent with you, sweating, smoking silhouettes. She dancing on me, about to come up out of that dress. Carpintería y Corralón Las Malvinas. En Feliciano tenemos años de presencia y de trayectoria comercial que nos avalan. Para que usted construya tranquilo, Carpintería y Corralón Las Malvinas. El mejor precio en madera y en materiales para la construcción. Tenemos también ahora todos los productos de la línea Orway.
Carpintería y Corralón Las Malvinas, en calle Eva Perón, barrio Estación. En cada casa hay algo de las Malvinas. No hay nada que no se pueda arreglar con una ida a pescar. Por eso, en Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping, te estamos esperando con muchas novedades. Además de tener todo lo que necesitas para la casa, pesca y para el camping, tenemos ropa de grafa para el trabajo, diferentes indumentarias, herramientas, elementos de electricidad, iluminación, pintura, regalería y talabartería. Vení, visitanos o buscanos en Facebook como Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping. Nuestro teléfono 420-811. Guardas un secreto. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos. Bueno, seguíamos fuera de cámara debatiendo un poquito el tema del tema de género y bueno, ahora sí con Hernán. Hernán, bueno, ¿qué novedades traes para...? Bueno, vamos a empezar a abordar primero lo que tiene que ver con el caso de COVID-19 en la provincia de Entre Ríos. Bueno, actualmente, hoy jueves, se sumaron 165 casos. Entre ellos, 103 son de la capital provincial. Este viene en contexto, digamos, que mañana justamente el presidente de la Nación, junto con los 17 gobernadores de la provincia, van a debatir, ahí está en riesgo nuestra provincia puntualmente, de volver a fase 1. Más allá en un contexto, digamos, de grandes contagios que hay a nivel provincia, tenemos 2.695 casos actualmente, pero en Feliciano nada. Y bueno, 37 fallecidos, hoy se sumaron 3, obviamente dentro de un cuadro, digamos, le anexamos esta patología, siempre son personas que han tenido otra complicación de salud y se anexó este tema. La verdad... Se hablaba de que como consecuencia de las reuniones sociales, un poco explotó esto de los contagios, ¿no? Sobre todo en Paraná. Y en La Paz tuvimos un cumpleaños, digamos, y ahí hubo varios contagiados aislados también como consecuencia. Sí, sí. Bueno, después tuvimos la fiesta acá, afortunadamente no tuvimos nada, sí, todavía, bueno, no hace tanto, pero pasa que nos toca de lleno, digamos, medidas que son generalizadas. Claro. Sí, por ahí en el departamento no tendría, digamos, que aplicarse de la misma manera como en Paraná, por ejemplo. Claro. Bueno, ahora tenemos un problema, como lo tuvimos en algún principio con esta empresa que estaba en riesgo a quiebra, ¿sí? Que ahora se lo ha arreglado de alguna manera para hacer viajes en la ciudad, dentro del departamento, no salir. Pero también tenemos una locura, a mi gusto, digamos, que a partir de mañana, por ejemplo, ciertas traffic, digamos, o vehículos, particularmente estaba habilitada la Trafi en el sentido de que hacer encomienda y bueno, realizaba paralelamente viaje de pasaje. Hay una circular que se adhiere al DNU, de Decreto de Necesidad de Urgencia Nacional. Entonces, que aprueba o adhiere directamente, porque no queda otra el Poder Ejecutivo Municipal, y se aplica a partir de mañana. Esta que nos dice que una Trafi, por ejemplo, no puede llevar, ponele a pacientes que tienen que ir a verse con un oculista, porque en Feliciano no hay oculista. Claro. En el departamento, en el hospital no tenemos oculista. Un traumatólogo, tampoco. Tenemos que ir a Chajarí, el lugar más cercano. Sí. Este transportista X lo hacía, ¿sí? Pero no es que iba levantando pasajes en el camino, de puerta a puerta. Claro. A partir de esta normativa, no solamente se jode el laburo del transportista en cuestión, pero lo llamativo de todo esto, que el paciente va a tener que ir igual. Claro. Por cuestión de salud. Se va a tener que pagar un remis porque el remis sí está habilitado.
El remis sí está habilitado, la Traffic no está habilitada. Claro, y peor todavía, hasta 3 pasajes puede ir dentro del remis. O sea, 4 personas dentro de una cabina bastante reducida. Claro, el aislamiento, la distancia no se estaría respetando. Entonces, esas cosas no se entiende, obviamente, si anexamos el malestar de una empresa. Claro. Hoy a la tarde, en la radio hablamos justamente de las empresas. ¿Cómo acompaña el gobierno a las pymes? Lo acompaña con más impuestos. Claro. De otra manera no lo acompaña, porque justamente esta empresa que lo ayuda a que vos vayas a visitar al médico por salud, no es que nos vamos de deporte, claro, vamos porque nos duele algo. Entonces, y no lo acompaña el gobierno, me parece, y estamos jugando con el laburo de una persona. Pongámosle ese X en este momento, pero así anexamos a varias empresas que en vez, como por ahí escucho un spot publicitario del gobierno, que estamos ayudando a las empresas, me están jodiendo. Claro. De alguna manera, esto perjudicaría a estas empresas de transporte a través de las combi y estarían beneficiando a los remises o taxistas. No tenemos taxi, pero tenemos remises. Pero no es que estoy en contra del taxista, claro, o de Fútbol 5. Claro. También las reuniones sociales no están habilitadas. Claro. Pero sí 10 personas, 5 y 5 de cada equipo, que no son familiares, que son amigos. Sí, sí. Y las reuniones sociales, las reuniones familiares. Yo por ahí le digo a la intendencia cuando hablaron en su momento, o sea, yo me reúno con toda mi familia y me voy a la confitería más cercana, es lo mismo una reunión familiar, claro, dentro de algo habilitado, claro, que a la vez también es inhabilitado porque es una reunión familiar. Sí. Es algo más comercial, yo digo, que otra cosa. Sí, sí, yo creo que están apuntando un poco a sostener algunos tipos de empresas y no todas, y están allí de alguna manera influenciando. La verdad que debería ser un poquito más abarcativo y ayudar a todos los sectores. Nadie la está pasando bien, claro, en el sentido de que vos tenés que pagar los impuestos, vos tenés que pagar la luz, vos tenés que pagar todo. Sí, sí, sobre todo las empresas de transporte que tienen un gasto importante para sostener ese recurso, esa fábrica, esa empresa, ¿no? Y ahora otro tema que puntualmente me traía como anexo a esto tenía que ser, tenemos funcionarios policiales. Claro. Bien, que este transportista X o un remisero, lo que sea, lo tenía que llevar, ahora no lo puede llevar. No. Este transportista que llevaba encomienda, que a la vez le salía mucho más barato al pasaje, le salía 400 pesos por persona, ¿cuánto me sale pagar un remis a Chajarí? Y no tengo ni idea, pero carísimo. Más o menos 3.000 pesos para ver al oculista. No. Además, obviamente, si te cubre la mutua, es claro, otro tema. Pero, o sea, no estarían dando los números. Sí, sí. Es muy complejo y en ese contexto, me estaba olvidando, tenemos funcionarios policiales, claro, que también tienen que prestar servicio en Chajarí o en zonas aledañas. ¿Quién lo lleva? Un remis no me voy a pagar porque el arancel que te pagan por distancia, por mes, es más o menos eso lo que te van a cobrar por un día. Por un día, por un viaje. No tiene lógica. Sí, sí. Y aparte, ¿quién te levanta? No, en la ruta nadie. Nadie. O si tenés suerte, de cuál es procedencia de que claro, levantó de onda. Y nos ponemos en riesgo nosotros porque claro, después ese funcionario va a tener que venir acá con su familia. Sí, ¿y las autoridades departamentales no han tomado alguna...? Las autoridades policiales, justamente estuve hablando hoy con el jefe, y esto, como él dijo, la ministra había puesto en su momento tráfico o colectivos, pero para ciertos departamentos, por ejemplo, para de Chajarí ir a Concepción del Uruguay, o sea, para La Paz, para el otro lado, claro, casualmente, como siempre, Feliciano, pero también, ¿por qué? No tenemos legisladores, sí la tenemos, sí, pero para el cheque y lo demás, para cobrar. Pero brillan por su ausencia en la parte de gestión. En gestión es eso, ahí justamente, claro, ¿sí? Uno de los funcionarios me decía, bueno, habla con la legisladora. Bueno, si tengo suerte me atiende, lógicamente que no me va a atender, pero estarían para resolver este tipo de problemas porque esto es un problema, digamos, de índole provincial. Sí, sí, sí. Lógicamente que el intendente, que vamos por escalafón, ponerle, es menor a lo que dice una resolución provincial en nacional. Claro, sí, sí. Así que bueno, ahí estamos, abandonado nuevamente por nuestros legisladores. Lamentablemente, los que tienen que tomar carta en el asunto son los legisladores. En este caso particular no estarían dándole el apoyo a los transportistas locales para poder solucionar un tema, como bien lo plantea Hernán, que si bien es un tema muy importante, afecta económicamente a mucha gente.
Y bueno, ya hablamos de esto, que estuvimos hablando un poquito de salud, también podríamos... Tuviste, perdón que te interrumpa, tuviste 2 o 3 días, te he escuchado, intervenciones muy importantes y con resoluciones como consecuencia de tus intervenciones favorables con el tema del mameluco, que era descartable. Sí, yo lo tenía previsto para mostrarlo, pero lamentablemente por falta de tiempo no lo pude mostrar. Que se lo di a una de las copias de la última fotocopia que le había pasado al director, justamente que hace referencia a ello. Explicar un poquito, porque... Sí, por suerte que se solucionó, porque la verdad esto era para hacer un huracán. Cuando te escuché, realmente no podía creerlo. Era indignante cómo, ahí te refleja más o menos cómo cuidamos. O sea, no es solamente la cúpula de la institución del hospital en este caso, sino todos somos responsables, porque si hacemos oídos sordos, somos cómplices. Tal cual. Entonces yo digo, ¿cómo voy a poner en riesgo a un enfermero, un sistema de salud? Ahí está justamente. Algo así, fotocopia así. Sí, esta es una fotocopia que yo la saqué del original. Bueno, da consejo, ahí está justo. Tiempo de vida útil, 90 posturas de 8 horas de un mameluco o camisolín, sí. Que valga el pequeño detalle, es de friselina. Friselina. El último consejo, luego de las 30 posturas, vos tenés que hacer una E para saber que se pusiste 30, otra E serían los 60 y 3 E serían los 90, pero el último, ahí estoy esperando que me suba, si se ensuciara de forma visible, lavarlo con agua y detergente. ¿Qué va a quedar? Una lámina. Claro, ya de por sí, una tela que... Ponela nomás, yo les decía, hagan una prueba con un barbijo justamente de ese material, lávenlo, a ver qué me cuentan, qué tan protegido te sentís. Pero, a ver, después de 30 usos, por cuestiones lógicas, un enfermero llega de su casa, se saca el ambo a lavar, pero después vos vas a tu hora de servicio y te tenés que poner el camisolín que estaba sucio, más allá de que esté tu ambo limpio. No tiene lógica. Y sé que hubo mucho malestar en los enfermeros como consecuencia de esta directiva del hospital de reutilizar un elemento que era desechable o descartable. Hasta el mismo empaque. El empaque decía descartable. Decía descartable. Yo digo, no entendía, por ahí estaba confundido yo, capaz entendía mal que es descartable y que no es descartable. Sé que en la radio eso generó mucho revuelo y que finalmente después de las autoridades del hospital tomaron una decisión. Afortunadamente resolvieron el otro día nomás esa problemática, sí, porque supuestamente estamos en cuarentena para que todos los hospitales tengan insumo, sí, porque esa fue la esencia. Esa fue la esencia y también claro, eso justamente es lo que le habían repartido al personal. Claro. Y otro tema que quiero dejar bastante en claro, ¿no? Más particularmente para ciertos, que después le voy a dar nombre de su oportunidad, para ciertos jefes o cabecillas digamos, del hospital, que dejen de perseguirme al personal porque encuentran en mí por ahí, o los que podemos comunicar, una voz. Claro. Porque si ellos lo hacen, por ahí tuvo un sindicato que vino y habló personalmente conmigo y que quería escuchar nombres. Claro, no. Entonces no, yo digo, solamente delante de un juez yo diré el nombre de quien me informa. Tal cual, ni siquiera así. Porque tengo que proteger la fuente, primero. Aparte, como sindicato yo digo... Sí. Vos sos sindicato. Es la voz del empleado, es la voz del empleado o del afiliado. Claro, yo estuve varios tiempos, digamos, en un sindicato y yo nunca iba a decir Pedro o Juan hace tal reclamo. No, el personal. Es el personal. Yo le estaba dando un poco de cómo debería expresarse como secretario. Sí. Yo creo que los sindicatos hoy por hoy están bastante débiles, por usar una palabra sencilla, en cuanto a defender a los trabajadores, sobre todo en aquellos sectores que son clave, salud, educación. Los veo manifestarse, pero muy laxos, muy poca energía. Puntualmente lo que yo creo que existe en el hospital, ¿sí? Y por ahí lo vas a comprobar, hay dos temas. Uno, un pensamiento maquiavélico, divide y triunfará. Exactamente. El otro es la ignorancia de la ley laboral. Ah, sí, tenés razón. Tanto del dirigente sindical como también de los suplentes, porque los de planta por ahí permanente están un poquito, digamos, más conocimiento de los derechos laborales.
Por ahí pasa, por ahí. Sí. Pero también si vos sos suplente, pequeño detalle, si vos reclamás, no te vuelven a llamar a una suplencia. Claro. O si se entera por casualidad que te comunicaste con Hernán Godoy por decirte algo, claro, no te vuelven a llamar. Mirá. Lamentablemente. Y ya que estamos hablando de... Es un tema para ella también, como ahí está, la cuestión de género, de acuerdo a quienes dominan este tema o quienes mandan, afecta notablemente, ¿no? Sí, y hay, digamos, una persecución, entre comillas, por decírtelo, acosándote del sentido de que te exijo más para hartarte, ¿sí? Para cansarte, que te vayas voluntariamente, claro, o cuando se terminó tu contrato, listo, no te volvemos a llamar. Obviamente nunca lo van a reconocer. No. Nunca lo reconocen a eso. Y también ocurre otro tema más o menos parecido en lo que es servicios públicos. Servicios públicos, esta semana hubo 2 despidos que habría sido, según una versión un poco arbitraria. Hay un contexto más después que, después lo vamos a ampliar. Claro. Pero pasa lo siguiente, hay ciertos empleados municipales, y yo había generalizado ayer, y hoy apenas comenzamos el programa, tuve el primer reclamo de un empleado municipal que no estuvo bueno, sinceramente, que generalice, porque no son todos, eso es verdad, ¿sí? Hay algunos que por ahí están trabajando por hora. Sí. Me llama uno, me dice, a mí me pagan 50 pesos la hora, Hernán, y si puedo hacer tiempo para cobrar más horas, lo voy a hacer. Tal cual. Pero ahora yo digo lo siguiente, te ve el jefe, tu capataz, o tu patrón, lo que sea. En cualquier empresa te puede ocurrir lo mismo. Sí. Te ve tu jefe perdiendo el tiempo, no te vuelve a llamar. Entonces, ¿qué te queda? Lamentablemente, agarrar los 50 pesos por hora que te queda, laburar lo mejor que puedas, de esta manera mantenés en el tiempo el trabajo, más allá de que sea porque no tenemos seguro de vida. Te llega a pasar ese es otro tema que también habría que investigarlo un poquito, ver cómo están trabajando ese tipo de personal, porque hasta donde yo tengo entendido, no tienen todas las coberturas de las ART como corresponde, porque justamente por la precariedad laboral en la cual están inmersos, ¿no? El sindicato, me pregunto qué está haciendo, ¿no? Justamente, yo hoy hablaba de eso, porque lamentablemente a un temporario, a un contratado por un tiempo determinado, el sindicato no lo va a defender. El sindicato solamente defiende a planta permanente. Sí. Rarísimo. Después los otros temas también no hay aporte jubilatorio. Claro. O sea, es... Sí, la precariedad absoluta con sueldos extremadamente magros, muy poco sueldo y un trabajo, vos lo dijiste, yo cuando yo te escuchaba a vos, de alguna manera también me ponía en el papel de esa persona que está por muy poca plata trabajando, haciendo un trabajo por ahí pesado, quizás con el sol. Claro, como yo digo, trabajamos como negros, para ser honesto, y cobramos una miseria. Y así ocurren, y peores todavía, en ciertos casos. Pero está bien, es la circunstancia, es una realidad que también hoy te toca jugar con eso. Yo, como le digo a esta persona que me llamó, le digo, ¿y qué te queda? ¿Quedarte con los 50 pesos por hora o perder los 50? Sí, claro. Porque si reclamás, te echan y no te vuelven a retomar. Tal cual. Y así estamos. Entonces, ¿de qué manera, y ahí viene en ese contexto, de qué manera el gobierno debería acompañar a las pymes, ¿sí?, a las pequeñas empresas que hay en el departamento, de alguna manera para generar trabajo genuino? Porque si no todos, el 70% de la población de Feliciano, dependemos de alguna manera, directa o indirecta, de la municipalidad. De la municipalidad. Tal cual. Y ahora que tenemos todo recortado, todo lo que viene, de provincia, coparticipación y demás, es más complejo todavía. Sí. Lo que me explica para la vecino, por ejemplo, es que 15 días te tomo a vos para que trabajes, 15 días tomo a Hernán. Sí. Pero ¿qué hacemos los otros 15 días? ¿Cómo comés? Claro, tal cual. Sí, es la eterna, es complejísimo el eterno dilema que se plantea. Sí. Pero entonces digo, ¿de qué manera se debe acompañar? Vino también a colación esto de la semilla. ¿Usted recuerda que habían entregado 200 kits de semilla, en la otra oportunidad 300 kits de semilla? Yo me pregunto, yo compré la semilla, porque gracias a Dios tengo para comprarla, hice mi huerta, y yo buscaba a través de las redes sociales a ver si alguien publicaba como yo la huerta que tenía. No. Pocas personas, excepcionales personas que directamente se dedican al mercado popular. Claro. Esas son las fotos. Entonces yo digo, ¿de qué manera acompaña el municipio? Yo te doy un kit de semilla,
Pero a ver, Hernán, ¿qué hiciste con la semillita que te di el mes pasado? Y acompañarlo, capacitarlo, porque no todo el mundo salió sabiendo. Entonces vos sentís una presión extra y después me venís a pedir semilla y no te la voy a dar. Tal cual, tal cual. Seguimos con otro tema, no sé si está de acuerdo, qué piensa con mi opinión de la semilla. No, está bien, habría que aprovechar esas oportunidades, digamos, que da la municipalidad, pero si uno no está preparado, no está preparado y no sabe cómo utilizarlos, digamos, o no tiene el espacio, es lo mismo que nada, digamos. Quizás otras ayudas serían mejor y no la semilla, no sé. Bueno, también en su oportunidad ocurría el tema de... En este gobierno sí se ha caracterizado por hacer un control un poquito más exhaustivo en los créditos. ¿Sí? Eso me parece fantástico, porque en la gestión anterior se daban muchos créditos y que no sabía si tenía tal fin. Poca control. Sí. Entonces a eso es lo que voy. Pero también tengo muy en claro, en la primera gestión, ¿sí?, de la actual diputada, también se hacían los controles. Espero, obviamente, como un buen pedido que le hice al intendente, es que los controles continúen. Claro. Digamos, no el primera gestión, sino que toda la gestión, y de esta manera también ayudar y abrir el abanico a ayudar a otros. Claro. Porque son siempre casi las mismas imágenes las que vemos, que se reparten los pollos, las pollitas ponedoras. Sí, sobre todo cuál es el proyecto productivo que hay para el departamento feliciano, ¿no? Porque de última, a veces conversando con algunas personas, uno dice, bueno, ¿cuál es el proyecto productivo que tiene Feliciano? Bueno, por ahí es lindo también conocerlo, saberlo, para poder acompañarlo, ya sea desde la crítica, porque la crítica siempre es buena, porque te permite ver aquellas cosas que a veces otros no la ven, o desde la iniciativa en cuanto a, bueno, proponemos tales cosas y bueno, acompañamos desde los éxitos o de aquellas cosas que necesitamos criticar, ¿no es cierto? Pero yo digo, hay cosas muy básicas. Nosotros, afortunadamente, yo viví tanto tiempo en un departamento y cuando yo vine acá y tenía tierra en mi casa, lo primero que se me ocurrió hacer una huerta, criar gallinas, y por ahí vos ves, y terreno más grande que el mío inclusive, ni una miserable lechuga, y te llama la atención. Sí. Pero entonces yo digo, nos falta cultura de laburo. Tal cual. Y esto también, obviamente, es un compromiso meramente del municipio también, ¿sí? De ir a los barrios, recorrer. Yo me acuerdo... fomentar la cultura del trabajo. Del trabajo. Fomentar la cultura del trabajo. Pues te sale mucho más barato comer propia lechuga que te cosechaste con un sabor diferente que ir a comprar a la verdulería. Perdón los verduleros, pero me van a matar, digo. Después, bueno, tenemos que volver un poquito al hospital. Hay buenas noticias en el hospital, algunos cambios. ¿Sí? Se avecinan cambios a nivel de cúpula, creo, ¿no? Esperemos hasta dónde será bueno, ¿no? Porque veníamos inclusive reclamando en algunas oportunidades muy aisladas sobre el administrador del hospital. No he tenido la oportunidad de hablar, pero bueno, sí ya me he enterado de que ha firmado... digamos, el nuevo administrador, y también estarían faltando la resolución, se calcula para fines de septiembre ya estaría, digamos, en función. Hoy lo voy a dejar así, nomás no voy a decir el nombre completo, pero sí se estaría hablando de un chofer de ambulancia, quien sería el administrador, que ya se estaría desempeñando, ¿sí? Pero formalmente va a ser para fines de septiembre. Perfecto. También estuve por ahí indagando y enterándome un poquito más que se estaría renovando también la dirección del hospital. Sí, es un tema que se venía conversando, pero que, bueno, seguramente quizás sea de cerca de Feliciano quien reemplace, ¿no? Y muy amigotes, parece ser. Sí. Así que bueno, esperemos que sea para bien, porque los cambios deben ser para bien, ¿no? Sí. Porque si para terminar en lo mismo, me parece, dejémoslo todo así como está y listo. Sí. En relación a lo que tiene que ver con salud, hoy se dio a conocer por el Superior Tribunal de Justicia los aportes tanto de la planta activa del todo lo que tiene que ver con el magistrado de justicia, como también jubilados, alrededor de 19 millones de pesos lo que han juntado para ayudar al sistema de salud. Ahora yo me pregunto, y me preguntaba hoy en la radio, ¿qué vino para Feliciano? Porque era para todos los departamentos. Para todos los departamentos. Bueno, quizás no venga nada porque Feliciano no tiene COVID-19. Claro. Otra, también puede ser falta de gestiones.
volvemos al mismo tema, siempre caemos en el mismo tema. Falta de gestión, tanto en las unidades habitacionales, que vinieron 230 viviendas para varias ciudades de la provincia de Entre Ríos, Feliciano ninguna. El barrio que dijimos hace como 2 semanas atrás, el de 150 viviendas que no se pudieron construir, falta de gestión, porque tenemos una vocal dentro del IAPB y no se mueve para reactivar ese barrio. Así que yo creo que Feliciano, seguimos insistiendo lo mismo, es una ciudad, es un departamento olvidado, pero sobre todo olvidado por la falta de gestión de quienes tienen que llevar adelante este tipo de política. Y no me canso de repetirlo. Seguimos empantanados en el mismo barro y tirados por los mismos bueyes. La verdad es indignante, humillante, vos como pensante mínimamente con 2 dedos de frente, yo decía, bueno, tenemos una vocal en el IAPB, tenemos una diputada capacitada, digamos, en su gestión, y tenemos, bueno, la senadora. Y nada, a esta altura del partido, ni una casa en que sea de, no sé, de machimbre, tráeme por favor de onda. No se está activando el frigorífico multiespecie, que también es un tema que deberían ser gestionado y motorizado rápidamente por legisladores. Las rutas 1 y 2, que siguen estando como están. Fue fórmula de campaña. Pero fue fórmula de campaña. También ganó en el departamento. La ruta Sauce, que le pasan una máquina que la peina, pero que en realidad no hay reposición de ripio. Ponen, sí, una foto donde estamos reponiendo, pero son 40 metros. No es más de 40 metros que está haciendo. Entonces, digamos, está bien para la prensa, para los medios que habitualmente transmiten toda esta información, está bárbaro, pero a ver, señores, pongámonos en serio a pensar en Feliciano y salir de este estancamiento que lamentablemente venimos desde hace muchísimo tiempo. Y por ahí, viste que en campaña, entre ellos el oficialismo, venían a hablar, vamos a fomentar para que vengan las empresas en este contexto también. Yo digo, ¿qué empresa va a querer venir? No es por tirarme a menos, ¿no? Pero ¿qué empresa va a querer venir si ni siquiera tengo las calles como... ¿Qué me garantiza de que yo pueda salir de mi empresa con mi producto a venderlo en el mercado si ni siquiera las rutas están bien? ¿Sí? Eso no tiene lógica. En cuanto a la ruta Sauce Feliciano, son 2 provincias que deberíamos interactuar bien entre ambas de provincias y departamentos para gestionar en conjunto. Proyectos que están encajonados desde hace años, y no se pueden destrabar por la burocracia, porque uno dice, bueno, es Corrientes la que tiene que empezar, después es Entre Ríos la que tiene... En realidad hay una pelea constante de burocracia, que es lo que nos traba. También algo del Consejo Deliberante tenías... De Consejo Deliberante, bueno, el tema de... O sea, que el Consejo Deliberante no nos contestó todavía la nota que le hemos hecho. O sea, me cansé de decirle que gracias, no quiero que conteste la nota, pero gentilmente le vamos a informar acerca del trabajo del Consejo Deliberante. De Consejo Deliberante, bueno, el martes se reunieron con los funcionarios municipales para explicar sobre los detalles de la reforma ordenanza impositiva. Esto es, pero no es, a ver, yo escuchaba por ahí en la hora de la verdad del domingo el programa en la radio donde yo trabajo, escuchaba al señor Andrés Gastaldi que después, en principio yo el domingo mismo lo había llamado, yo digo el lunes quiero hablar para la radio, porque bueno, se había expresado de un tonito burlón e irónico y también digamos algo cizañero con chicanas políticas. A ver, ¿qué ocurre de la oposición? Generalmente ingresa un proyecto, ¿sí? Del Ejecutivo, ¿sí? Se lo trata en comisión, pero generalmente desde la oposición, que se encargan de estudiar en profundidad, preguntar, digamos, a quienes asesoraron, a ver en qué beneficia, en qué perjudicaría, ¿sí? Todos los detalles, lo que a fondo de una ley, de una ordenanza en este caso. Por ahí, desde el otro sector, no se toman ese compromiso. ¿Sí? Y me ha pasado a mí en una entrevista, vienen y me dicen el mismo verso que lo dijeron en otro medio o lo dijo otro edil, el mismo verso. Entonces no estamos, digamos, pensando individualmente, somos actores políticos, como yo digo, esos son actores políticos que van y repiten lo que el mayor te dijo. Claro, el ejecutivo te dijo, sí. Entonces no, debemos pensar un poquito, estudiar la ordenanza y bueno, y ahí podemos debatir, porque si no en comisión por ahí se quedan callados y después salen y hablan en los medios de comunicación.
Y por ahí, bueno, por ahí cae en mis manos y lo agarramos por ahí. Sí, lo que yo tengo entendido de que, bueno, esto ha pasado históricamente, de que cuando el Ejecutivo manda un proyecto, por lo general, el bloque oficialista, independientemente de qué partido sea, lo analiza juntamente con las partes que han generado ese proyecto, que muchas veces son los técnicos, o los abogados, o la parte jurídica. Porque necesitan desmenuzar el proyecto para saber de qué se trata, si es viable o no es viable. Claro. Y posteriormente, cuando se lleva al recinto o a las comisiones, se debate con la parte, con el bloque opositor para ver, bueno, cuáles son las miradas que hay sobre el mismo tema. Lo que ocurre es que muchas veces, cuando viene un proyecto del Ejecutivo, se lo sobra y se lo manda sin análisis previo, y por supuesto, después cuando el otro bloque te empieza a hacer preguntas, no sabes qué responderle porque no fue tu proyecto trabajado. Y no tenés argumento para debatirlo. Entonces, falla esa... Bueno, es también un poquito el problema que yo veo, quizás me equivoco, de que por qué no quieren venir acá a hablar. Es decir, me parece a mí que ese problema que hay en el Consejo Deliberante, yo lo estoy viendo, o lo estamos viendo, porque no vienen a hablar de temas que son inherentes a la función del Consejo Deliberante. Entonces me parece a mí que bueno, que por ahí pasa ahí un poco la cosa, ¿no? Claro, y es fundamental, digamos, que defiendan, si es un proyecto que viene del Ejecutivo, obviamente te vas a asesorar y todo lo relacionado, y obviamente con la oposición tenés que defender tu proyecto. Tal cual. Que tanto es así que en la consistencia, en la esencia de la normativa, terminan saliendo, si bien por unanimidad, pero con los cambios, digamos, que lo hace la oposición. Entonces, ahí estamos hablando, digamos, de la consistencia del espíritu de la ley. Sí, claro, la robustez de un proyecto que en realidad genera esa robustez como consecuencia del intercambio de opiniones de un Consejo Deliberante que, bueno, en este caso... Yo le digo espíritu de la ley, pero sería espíritu de la ordenanza, en definitiva, porque me pongan a corregir. Bueno, el jueves, hoy se aprobó entonces el cobro de la CISA en los controles. Esto en buena hora dio buenos resultados el tema de los controles de nuestra ciudad. Sí, escuché a un funcionario que dijo que habían aumentado notablemente los valores de la CISA, los montos, perdón. Claro, el ingreso de la ciudad, esto también llevó a que los remises estén todos habilitados, digamos, para cuando entran y egresan de nuestra ciudad, así que en buena hora, digamos, que pusimos los controles ahí, también se puede cobrar el CISA ahí, porque muchas veces tenían que andar corriéndolo por la ciudad para cobrar a los, digamos, transportistas. Los que habrán, digamos, alguna excepción semanal le van a cobrar a los proveedores de la farmacia, dígase droguería u otros proveedores relacionados a la farmacia. Una vez por semana, creo. Y también, se le ha aumentado a los verduleros y florerías, ¿sí? Esto a 450, puede ser, esto se acuerda cómo lo vas a pagar. Y después también a los vendedores de fruta, vendedores de fruta y verduras, eso 300 pesos, vendedores de flores solamente 450 pesos. Y es muy poco que vendan flores acá. Sí, nosotros. Y encomiendas o transportes relacionados a la encomienda, 450 también, eso se puede, digamos, acomodar como lo vas a pagar. Eso es más o menos lo que estaríamos estando, no sé si quieren... No, perfecto, yo creo que sí. Claro, porque yo veo que lo vamos teniendo muy demasiado. Te felicito porque sé que en la radio genera mucho movimiento de opinión, y cada vez que se toca un tema yo veo que hay respuesta. También felicito al Ejecutivo porque de alguna manera da respuesta a todas estas problemáticas sociales que se plantean en los medios de comunicación, específicamente en tu radio, ¿no? en tu programa, ¿no? Me estaba olvidando también que siempre criticamos, ¿no? A la calle también, yo la quiero felicitar a la gente de la municipalidad porque bien el tema de las calles. No sé ahora cómo... Hoy tuve dos reclamos nomás, porque siempre es el tema del día, ¿no? El reclamo cuando llueve, reclamo relacionado a las calles. Y fue Federación y no me acuerdo si Perú, la otra o algo así. No me acuerdo la otra, sinceramente. Pero las demás, la que han quedado muy bien, la que está cerca de Nersa y la que está en la calle San Luis, es espectacular. Pero tienen Piedra Mora, por ahí yo le digo, el negocio está en Piedra Mora, sí, Hernán, pero sale 30% más caro. Sí, pero es una buena inversión a largo tiempo. A largo tiempo. Así que tenemos que pensar así. Bueno, me pasaba en mi barrio los arreglos a corto plazo, llovía, barro por todos lados, no se puede pasar.
Entonces, que hagan arreglos que queden, digamos, para el tiempo. Aunque sea un poquito más caro, pero a la larga se ven los resultados. Por último, para los docentes que no pudieron concursar horas, ahora llegaron a un acuerdo entre el Consejo General de Educación y los agremiados para cobrar el IFE, por lo menos algo es algo. Bien, ¿no? Es una buena relativa, ¿no? Porque estuve viendo en Nación, en programas a nivel nacional, es que se modifica, ¿te acuerdas que hablamos de si hay una modificación? Aparentemente se unifican varios programas, pero bueno, va a salir una normativa a nivel nacional. Sí, algunos ya le vinieron las tarjetas, algunos que estaban cobrando el IFE que cobraban a través de código y bueno, no he detectado, digamos, en la gente, reclamo de la gente que no hayan podido cobrar, así que no sé estos 5 puntos hasta dónde se puso en vigencia, porque creo que van documentos terminados en 1 este jueves, pero hasta ahora no se ha reportado nada, digamos, en la radio. Bueno, muy bien, muchas gracias a los dos y seguramente nos estaremos encontrando, si Dios quiere, la semana que viene con más Hablemos un poco. Hasta la semana que viene.